Bienaventurados los que cada día se esfuerzan por conocer mejor a Dios y su camino. Una vez más, estamos contentos de poder estar juntos para reflexionar en la palabra del Señor y prepararnos para encontrarnos con Él en la segunda venida. Pidamos su bendición. Bondadoso Padre, por favor, danos la bendición necesaria para que esta reflexión en tu palabra sea fructífera en nuestra vida y sea de honor para ti, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos ahora a comenzar una serie, diría yo, de 2 reflexiones a la que le he llamado aclarando conceptos. Es necesario definir algunos conceptos para tener el mismo código, es decir, y evitar que cuando hablamos la gente entienda cosas completamente distintas de las que queremos decir. Y por lo tanto, especialmente en estos asuntos que la Biblia aborda, ¿no? Que la palabra del Señor nos enseña, nos transmite. Suele ocurrir de que a veces una palabra puede tener distintos significados para 2 personas o para varias personas. Y en ese caso, en una conversación en donde se utilizan estas palabras, uno puede estar hablando de una cosa y el otro puede estar entendiendo otra. Entonces, para evitar que eso ocurra en esta reflexión, en esta serie de reflexiones, he tenido a bien aclarar algunos conceptos que son vitales en cuanto a la vida cristiana, ¿no? En cuanto al mensaje que Dios nos ha dejado en la Biblia. Así es de que vamos entonces a hacer el intento de aclarar algunos conceptos que, si son mal entendidos, pues sí, no solo nos pueden conducir a errores en cuanto a la doctrina cristiana, sino que aún más grave todavía, si mantenemos los errores y conformamos nuestra vida conforme a eso, esto puede llevarnos a la perdición eterna. Entonces es muy intento de que tengamos un entendimiento más cercano a lo que Dios ha querido decirnos. Entonces vamos a aclarar algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, el concepto que vamos a aclarar es el concepto de pecado. ¿Qué es pecado? En la Biblia, en Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Entonces, esta es la definición bíblica del pecado. Pecado es infracción de la ley. Y en Santiago, el capítulo 4 y el verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, claro, si yo ya sé de que obedecer los mandamientos del Señor es lo bueno y no lo hago, dice Santiago 4:17, dice que eso es pecado. Y Primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. Entonces, claro, eso es lo primero, ¿no? Entonces, es muy clarito que hay una serie de cosas que podemos estar haciendo y no ser conscientes de que delante de Dios esto es pecado. Por eso decía de que no tener el concepto claro
de lo que significan algunos de estos términos que son de uso común digamos, en la jerga o en el lenguaje cristiano, ¿no? Entonces puede llevarnos a consecuencias que no son las consecuencias que nosotros esperaríamos, ¿no? Consecuencias de vida eterna. Entonces primero tenemos esto, pues, y claro, precisamente el pecado, la presencia del pecado en nuestra vida, es decir, la desobediencia a, a la ley de Dios, el rechazo a hacer aquello que ya sabemos que es lo bueno, ¿verdad? Eso es lo que dice Santiago. Entonces esto nos mete en problemas. ¿Por qué razón? Porque según la epístola de Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, necesitamos resolver el problema del pecado. Y ahí entramos entonces en la necesidad de entender otro concepto, ¿verdad? Teniendo ahora claro qué es lo que la Biblia dice que es pecado, entonces ahora miremos acerca de este otro concepto, ¿no? El concepto de justificación. Dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3 y el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, notemos, dice que el que viene a Jesús es justificado. Y en Romanos el capítulo 8 y el verso 1, ahora note lo que dice. Mire, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces notemos acá. Ya mirábamos antes lo que significa pecado. Y el pecado me mete en problemas porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema del pecado? El problema del pecado se resuelve mediante la gracia divina. Sí. Por eso decía en Romanos 3:24 que somos justificados gratuitamente, dice, por su gracia. Mire qué lindo, ¿eh? Es decir, Dios nos justifica. Y al justificarnos, dice en Romanos 8:1, somos librados de condenación. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la justificación, ¿qué significa la justificación? Ese regalo que Dios nos da. Justificación significa dos cosas. Primero, dijo el Señor en Romanos 8:1, el Espíritu Santo inspirando a Pablo, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. O sea, cuando estamos en Cristo, cuando recibimos su gracia, la condenación que pesaba sobre nosotros por nuestros pecados cometidos es cubierta con la sangre de Cristo. Es cubierta. Entonces, eso nos libra de la condenación por nuestros pecados cometidos. Pero además de eso, la justificación incluye otra cosa, que es lo otro que incluye. Dice, la justificación es estar en Cristo Jesús y ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la gracia de Cristo me considera, me declara justo, perdonando mis pecados pasados. Y además de eso, me pone en un estado que la Biblia llama estar en Cristo y que hemos comentado en otras reflexiones. Y ahora dice, ya no ando, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la justificación tiene dos partes.
La justicia que se me atribuye por lo que ya Cristo hizo al morir en mi lugar. Y la justicia que Él me otorga al darme el Espíritu Santo y que ahora me permite andar en una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la justificación. Entonces debe quedar muy claro que la justificación no es solamente el perdón de mis pecados pasados, pero también es la habilitación para andar en una vida nueva en Cristo Jesús, que ya no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dijo el apóstol, de manera dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si alguno ha sido justificado por gracia, ya no es la misma criatura, es otra criatura. Y dice, las cosas viejas pasaron, precisamente. El hecho de que las cosas viejas hayan pasado es la evidencia de que alguien ha sido justificado, ¿verdad? Sus pecados pasados fueron perdonados y ahora la gracia de Cristo le hizo nacer de nuevo y ahora le da la capacidad por medio del Espíritu Santo para vivir una vida justa, ¿verdad? Por eso se llama justificación. Muy bien, entonces, ya vimos que es pecado, ya vimos que es justicia, justificación, y la justificación dijimos que era por gracia. Entonces, ¿qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? En Gálatas, el capítulo 5 y el verso 4, leemos: ¿de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis? Dice, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa gracia? Gracia significa regalo. Gracia significa don inmerecido. Nosotros no alcanzamos o no logramos la justicia. La justicia nos es regalada. Por eso es gracia, porque gracia viene de gratis. Y por eso Romanos 3:24 dice, justificados gratuitamente. Ciertamente. Somos justificados por gracia. Esto significa, como dice en Efesios el capítulo 2, versos 8, 9 y 10, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros. Y aclara, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, y claro, no quiero ser malentendido, pero no alcanzamos la gracia, la salvación, la justificación por nuestras obras. Nuestras obras nunca serán suficientes para ser justificados delante de Dios, no. Somos justificados por la sangre preciosa de Jesucristo, gratis. Pero cuando hemos sido justificados y andamos en vida nueva, nuestras obras ya no serán las mismas. Ahora serán obras de amor, obras de misericordia, obras de obediencia. Esa es la secuencia, ¿verdad? Primero soy consciente del pecado y entonces, en mi desesperación, busco al único que me puede liberar. Y Él me justifica con su sangre preciosa, por gracia, como un regalo. Muy bien, y entonces, cuando he sido justificado, llego a formar parte de una comunidad a la que la Biblia llama los santos. Y si hay un concepto que es mal entendido, incorrectamente entendido, este concepto de lo que significa santo. Ocurre que en la mentalidad de mucha gente, santo significa
significa inmaculado. Inmaculado. Pero déjeme decirle que ese no es el significado de la palabra santo. Santo. En Levítico, el capítulo 11 y el verso 45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y en 1 de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Ser santo no es una opción, es un mandato. Pero todavía seguimos así sin tener claro, ¿no? Porque ya dije que santo no significa inmaculado, como algunos creen. No significa eso. En 2 Corintios, el capítulo 6, el verso 17, dice lo siguiente. Dice, ponga cuidado. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Apartaos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Apartaos. Ese es el concepto de santo, ¿verdad? Santo significa apartado para Dios, consagrado para el Señor. Eso es lo que significa santo. Apartado, consagrado, comprometido con Dios. Eso es lo que significa santo. Y claro, nosotros lo podemos ver así como más fácil o más objetivamente, diría yo, más concretamente, el concepto cuando miramos, por ejemplo, al séptimo día. Dice en Génesis, en el capítulo 2, dice que Dios descansó, reposó, bendijo y santificó el séptimo día. Entonces, santificar quiere decir poner aparte para Dios, para uso sagrado, para uso divino, ¿no? Eso significa poner aparte. Por eso el sábado es santo, porque el sábado es distinto de los demás días. Los demás días, dijo, son de trabajo, 6 días trabajarás. Pero el sábado es distinto, es apartado para Dios, ¿verdad? Igual, recuerde en Éxodo 3, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Y Moisés, sin ser consciente de lo que tiene presente en un inicio, busca acercarse a la zarza ardiente. Y entonces la voz del cielo le ordena: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Claro, es santo, ¿por qué? Porque en ese momento, ese lugar donde la zarza ardía era apartado. ¿Para qué? Para lo que se llama la manifestación de una teofanía, es decir, para una manifestación de Dios, ¿verdad? Apartado. Por eso dice, el lugar donde estás, tierra santa es. Y lo mismo podemos decir de todos los edificios que son dedicados para Dios, ¿no? Que son consagrados para Dios. Claro, son santos. ¿Por qué? Porque han sido apartados, no para usos comunes, no para la celebración de fiestas, no para que sea casa de mercado, no para que sea un simple salón de conferencias, no. Son los templos, son santos porque han sido apartados para el uso sagrado de adorar a Dios, de bendecir a Dios, de alabar al Señor. Por eso es santo. Entonces, es importante que entendamos, pues, que santo no significa inmaculado. Santo significa apartado para Dios, consagrado al Señor, comprometido con Dios. Y esta es la razón por qué Pablo
cuando escribe sus epístolas, dice, por ejemplo, en la epístola a los Efesios, ¿no? Capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los santos y fieles que están en Éfeso. ¿Por qué? A los que se han apartado, a los que se apartaron del mundo. Se comprometieron con el Señor. Eso significa santo. Entonces, entendamos. ¿Verdad? Entendamos. Primero, pecado es transgredir la ley. Pecado es no hacer lo que ya sabemos lo que es bueno, qué es lo bueno. 2. Justificación. Significa que el Señor, por gracia, ha cubierto con su sangre preciosa mis pecados y ya no me son tomados en cuenta. Y me ha cambiado. Me ha hecho una nueva criatura. Esa es la justicia impartida. Gracia significa regalo, significa don. Nuestra redención es gratuita. Y santo, cuando soy justificado y me aparto para el Señor. Entonces, ahora, según lo que la Biblia dice, ya usted será santo, porque ya usted se apartó del mundo para vivir para Dios. Eso es santo. Muy bien. Pero además, y ya dijimos que santo no significa inmaculado, pero está muy cerca de otro concepto que también no es correctamente entendido con frecuencia. Es el concepto de la perfección, que significa perfecto. En Números, el capítulo 32, los versos 11 y 12, dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, primero, mire, dice que los que no fueron perfectos no entraron en la tierra prometida. Excepto, dice, Josué y Caleb. Perdón. Ellos fueron perfectos. Entonces, es bien frecuente oír la expresión esta de que nadie es perfecto. Y claro, el hecho de que algunos digan que nadie es perfecto obedece a que no se entiende qué significa perfección. La Biblia dice que Josué y Caleb fueron perfectos, que los otros no entraron en la tierra prometida porque no fueron perfectos. Entonces, bueno, sigamos entonces mirando qué nos dice la palabra de Dios acerca de este concepto de la perfección. Dice, el Salmo 37 y el verso 18 dice lo siguiente, dice, conoce Jehová los días de los perfectos, dice, y la heredad de ellos será para siempre. Es decir, la Biblia no considera que la perfección es imposible para el ser humano. Al contrario, la da por sentado, ¿verdad? Dice que conoce Jehová los días de los perfectos. Si no hubiera nadie perfecto, la Biblia no podría decir esto, ¿verdad? Ya vimos también que Josué y Caleb dice que fueron perfectos, ¿verdad? Ahora, el Salmo 119 y el verso 1 dice lo siguiente. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, dice, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, ¿qué es la perfección? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, si alguien no anda en la ley de Jehová, esto nos lleva a recordar el concepto de pecado. Pecado era transgresión de la ley. Entonces, pecado era hacer lo bueno saber lo bueno y no hacerlo. Es desobedecer entonces, ¿no? Entonces aquí dice que los perfectos andan en eso. Y dice, y en Mateo 5:48, tenemos nosotros aquí una declaración
que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y claro, la perfección entonces no es una opción, igual que la santidad. No. Este es el mandato del Señor, ¿no? Sed perfectos. Aquí no dijo, les sugiero que sean perfectos. No dijo eso. ¿Ve? No dijo tampoco, bueno, si ustedes quieren sean perfectos. No dijo eso. Es una orden ser perfecto. Entonces dijo, sed pues vosotros perfectos. Dijo. Y en Filipenses el capítulo 3 y el verso 15 dice así. Ahora, mira lo que dice Pablo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando dice hizo perfectos, está hablando del pasado, de algo consumado, de algo que ya hizo. Entonces, bienaventurados los que andan en ley, los que son perfectos de camino. Entonces, perfecto, ¿qué significa? Mire, perfecto significa que usted vive de acuerdo al conocimiento que ya tiene de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios. Y a mí me gusta poner como ejemplo, probablemente algunos recordarán que algunas veces yo le he mencionado el hecho de comparar, por ejemplo, a la perfección del ser humano como criatura. Por ejemplo, un bebé recién nacido, que tiene todo su cuerpecito normal y que funciona, su cuerpo, todas sus funciones son normales, es perfecto. Pero todavía él no tiene dientes, todavía su visión no es clara, todavía él no puede hablar, su cerebrito todavía no está totalmente desarrollado, maduro. Sin embargo, como bebé es perfecto. Ahora, dentro de unos años, ese bebecito recién nacido ya tiene que hablar. Ya cuando tiene 4 años, él ya debe hablar, ya debe tener sus dientecitos para comer, ya debe caminar. Ahora, si no lo hace a esa edad, ya no es perfecto. Pero si va de acuerdo al desarrollo normal de lo que significa bebé, de lo que significa ya ser un infante de 4 años, entonces él es perfecto. Y así por el estilo, ¿no? Si llega a la adolescencia y es un adolescente normal, como adolescente es perfecto. Es decir, la perfección no quiere decir un estado absoluto, ¿no? Perfección espiritualmente significa que usted vive de acuerdo al conocimiento que tiene de la voluntad de Dios. Ahora, si usted ya sabe que mentir no es bueno, que en sus mandamientos el Señor dijo que no debemos mentir, pero usted miente, entonces usted no es perfecto. Entonces, estoy usando el ejemplo, ¿no? Para que entendamos que la perfección lo que significa es andar a la altura, al vivir de acuerdo al conocimiento de la voluntad de Dios que ya tenemos. Y obviamente, como cada día vamos estudiando la palabra del Señor y cada día vamos conociendo mejor, entonces cada día vamos creciendo en esa perfección. Por supuesto, nuestra perfección humana no es igual que la perfección divina. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Nosotros no. Nuestro conocimiento
es parcial y por eso necesitamos crecer cada día en el conocimiento de las cosas del Señor. Está escrito en el libro de Proverbios que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice. Entonces, claro, es decir, si cada día vamos entendiendo nuevas verdades, quiere decir que cada día nuestra perfección debe ir aumentando, porque nuestra vida debe irse acomodando a las nuevas verdades que vamos descubriendo. Entonces, en la palabra del Señor, por supuesto, ¿no? Entonces, santo significa apartado, consagrado. La consagración no es una opción, es un mandato, es una necesidad. Nadie puede ser salvo si no se consagra al Señor, ¿verdad? Consagrado significa santo. Perfecto significa obediente al conocimiento que ya Dios le dio y al que Dios le ha habilitado por medio de su gracia, la gracia habilitadora que recibimos cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. O sea, la parte humana es la de permitir que Dios haga estos milagros en nuestra vida. ¿Y quién nos da el conocimiento? Dios. ¿Quién nos hace entender? Dios. ¿Quién nos perdona? Dios. ¿Quién nos habilita para ser obedientes? Dios. Todo es de Dios. Usted y yo lo que tenemos que hacer es permitir. Es decirle, Señor, sí, Señor, aquí estoy. Me avergüenzo de mi pasado. Lo hice por ignorancia o por rebeldía. Límpiame. Límpiame. Entonces, claro, el Señor está gozoso, feliz de que usted le diga eso. Por eso Él dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Y entonces, claro, la sangre de Jesucristo le va a cubrir su pasado inmoral, perverso, o lo que haya sido, ¿no? Desobediente. Y le va a conceder la capacidad para andar conforme a su voluntad. Precisamente, esa es la gracia. Entonces, ya hemos reflexionado en lo que significa pecado, lo que significa gracia, lo que significa justificación, lo que significa ser santo, lo que significa ser perfecto. Y ahora hay un concepto más que en esta oportunidad quiero comentar, que es el concepto de inmaculado. ¿Por qué razón? Porque algunos creen que santo significa inmaculado y no significa eso. Algunos creen que perfecto significa inmaculado y no significa eso. Ya dijimos que es lo que significa, pero entonces la pregunta es, ¿qué significa inmaculado? Inmaculado, la palabra lo dice, significa sin mancha. Sin mancha. Y en Efesios, el capítulo 1 y el verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es. Para que fuésemos, en otras palabras, inmaculados. Y dice en Filipenses, el capítulo 2 y el verso 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y en 2 de Pedro, capítulo 3 y el verso 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. En Judas, el capítulo 1
Y el verso 24 dice, y me encanta este verso, porque dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Apocalipsis 14:15 dice, y en sus bocas, hablando de los 144,000 sellados, que no es un número literal, sino que es un número simbólico, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, primero, ser inmaculado es la meta final de nuestro cristianismo, es decir, nuestro camino de santidad y nuestro camino de perfección debe conducirnos a ese estado inmaculado. Y claro, nuestro Señor Jesucristo fue precisamente inmaculado. Entonces, pero notemos lo siguiente. Estamos en ese camino de santidad, santo. Nos hemos apartado, nos hemos comprometido con Cristo, nos hemos consagrado al Señor. Ya tenemos que ser santos. Ya tenemos que ser perfectos, es decir, ya tenemos que andar conforme a lo que hemos entendido, a lo que Dios nos ha revelado acerca de su voluntad, de acuerdo al conocimiento que tenemos, ya tenemos que ser perfectos. Y entonces nuestro horizonte en el camino cristiano debe ser precisamente que ¿no? Llegar a ser ¿cómo? Llegar a ser inmaculado. Y es interesante ¿por qué razón? Porque esto es como cuando uno está viajando, ¿no? Y le preguntan, ¿el destino final? Le dicen, nuestro destino final es, en la experiencia cristiana, es ser inmaculado. Ese debe estar allá en el horizonte. Y por eso es que nosotros no podemos consolarnos o excusarnos diciendo, es que nadie es perfecto, es que nadie es santo. Y ¿eso qué quiere decir? Bueno, yo no quiero ser santo. Eso es lo que dice, ¿verdad? O simplemente he creído que Dios no es poderoso para guardarme sin caída. Entonces mi Dios entonces no es el Dios verdadero, pues, porque el Dios verdadero es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Entonces, claro, entonces entendamos, santo no es lo mismo que perfecto, ni es lo mismo que inmaculado, no es lo mismo, son tres cosas distintas, ¿verdad? Entonces, primero usted tiene que apartarse del mundo recibiendo la gracia divina, entonces usted se convierte en santo y permanece en ese estado de consagración, ¿no? Y entonces, claro, al vivir conforme al conocimiento de la voluntad de Dios, que ya Dios le dio, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted escucha la bendición que Dios le manda por medio del sermón que se predica desde el púlpito, entonces usted que es perfecto, ¿verdad? Cuando es sincero, pues, ¿verdad? Porque precisamente no se puede ser ni santo ni perfecto sin sinceridad, sin honestidad, en lo íntimo del corazón. No se puede, ¿verdad? Y entonces ahora que Dios pone en su corazón el anhelo de ¿qué? El anhelo de ser sin mancha. Y entonces usted comienza a vivir una vida que cuando usted vive en santidad y vive en esa perfección, que es una perfección relativa, por supuesto, no es como la de Dios, que la de Dios es absoluta, es total. Y entonces, claro, sin que usted se dé cuenta o si usted lo perciba de manera imperceptible, usted va eliminando, Dios va eliminando las manchas en su vida. Y por eso dice el profeta Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Claro, la nieve blanquita, sin mancha. Dios, cuando usted vive en esa consagración y cuando usted vive en esa perfección
que es obediencia, ¿verdad? Es obediencia. Pero eso, en el Salmo 119.1, eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, claro, aunque usted no lo perciba, ¿verdad? Dios va eliminando lo que mancha su carácter, ¿no? Por eso dice, como la nieve serán emblanquecidos. Vendrán a ser, dice, como blanca lana. Y por eso es que allá en Apocalipsis 19, dice que los invitados a la cena de las bodas del Cordero, que están vestidos con vestiduras blancas, ¿verdad? Entonces, sin mancha, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar hasta aquí hoy para no atiborrarle mucho con una serie de conceptos. Hay todavía otros que debemos aclarar, ¿verdad? Pero por el momento, claro, hemos comentado qué es pecado, qué es la justificación, qué es ser santo, qué es ser perfecto y qué es ser inmaculado. Ser inmaculado todavía no es nuestro estado, pero ser perfecto y ser santo sí pueden ser nuestro estado si nosotros le decidimos, si nosotros aprovechamos la gracia que el Señor nos ofrece, ¿no? Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Entonces, si usted antes pensaba que nadie es santo, entienda que eso es un error. Si usted pensaba que nadie es perfecto, entienda que eso es un error. Si usted no sabía antes lo que era pecado, ahora usted lo tiene claro. Ahora, nuestro desafío es decirle sí al Señor. Si no lo ha hecho todavía, le invito a que no lo postergue. Hágalo. Cuanto antes mejor. Si ya lo hizo, ahora la invitación es a que permanezca. No se salga del camino de santidad. Entienda que es nuestro privilegio permanecer. Que Dios nos da su gracia y que Él ha prometido guardarlo sin caída. Que Dios les bendiga. Bondadoso Padre, damos gracias porque ciertamente nuestra salvación depende de todo lo que tú has hecho, haces y harás por nosotros. Y que nuestra parte es solamente aceptar ese regalo maravilloso. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.